David Hume y los milagros. Aquí es donde el evangelio cristiano entra en conflicto con la idea generalizada de que la ciencia ha probado que los milagros no son posibles. Christopher Hitchens me lo recordó en nuestro debate en Alabama, citando al filósofo ilustrado escocés David Hume como si fuera el que tiene la última palabra sobre este tema. Por supuesto, Hitchens se estaba refiriendo a un famoso ensayo escrito por Hume en el que dijo: un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza, y como una experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes. La prueba contra un milagro, desde la propia naturaleza del hecho, es tan completa como cualquier argumento de la experiencia que se puede imaginar. No es un milagro que un hombre, aparentemente con buena salud, muera de repente, porque ese tipo de muerte, aunque menos habitual que otras, vemos que se ha producido con frecuencia. Pero es un milagro que un hombre muerto vuelva a la vida, porque nunca se ha visto en ninguna época o país. Así pues, debe haber una experiencia uniforme contra todo acontecimiento milagroso. De lo contrario, el suceso no merecería ese calificativo. En realidad, aquí Hume está exponiendo dos argumentos, aunque se solapan. Primero, el argumento de la uniformidad de la naturaleza. Los milagros, los milagros son violaciones de las leyes de la naturaleza. B. Estas leyes se han establecido por experiencias firmes e inalterables. C. Por lo tanto, el argumento contra los milagros es tan válido como cualquiera de los argumentos que proceden de la experiencia. 2. El argumento de la uniformidad de la experiencia. Punto A. Los acontecimientos poco habituales, pero que suceden con frecuencia, no son milagros, como por ejemplo una persona sana que muere de forma repentina. B. Una resurrección será un milagro porque nunca se ha visto en ningún lugar ni época. C. Existe una experiencia uniforme contra cada acontecimiento milagroso. De lo contrario, no se definiría como milagroso. Resulta interesante que Hume seleccione aquí la resurrección como un ejemplo de milagro. El hecho es que los ateos reconocen de forma universal que para que un cuerpo se levante de nuevo sería necesaria una acción sobrenatural. Ahora vamos a el argumento de la uniformidad de la naturaleza, la posición contradictoria de Hume. Hume niega los milagros, porque esta iría en contra de las leyes uniformes de la naturaleza. Sin embargo, en otros lugares niega la uniformidad de la naturaleza. Es conocido por sostener que solo porque se haya observado durante miles de años que el sol sale por la mañana, no quiere decir que podamos estar seguros de que lo hará mañana. Ese es un ejemplo del problema de la inducción. Hume dice que no se puede predecir el futuro sobre la base de la experiencia pasada, pero si eso fuese cierto, veamos qué implica. Supongamos que Hume tiene razón y ningún hombre muerto ha resucitado nunca de la tumba en toda la historia de la Tierra hasta este momento. Según su propio argumento, no puede estar seguro de que un hombre no resucitará mañana y por tanto no puede descartar los milagros. ¿Qué ha sido ahora de la insistencia de Hume en las leyes de la naturaleza y su uniformidad? Ha destruido la base sobre lo que trata de negar la posibilidad de los milagros. El mismo argumento funcionaría igual para el tiempo pasado, por ejemplo. El hecho de que no se haya observado que nadie haya resucitado de los muertos en los pasados milenios no garantiza que no hubiese resurrección antes de eso. Para ilustrar esta idea, podríamos decir que la experiencia uniforme a lo largo de los pasados 300 años muestra que los reyes de Inglaterra no son decapitados. Si conocieses este dato y te encontrases con la afirmación de que el rey Carlos I lo decapitaron, podrías negarte a creerlo porque va en contra de la experiencia uniforme. Te estarás equivocando. Sí, que le cortaron la cabeza. La uniformidad es una cosa, la uniformidad absoluta otra. En cualquier caso, si según Hume no podemos deducir regularidades, sería imposible hablar de las leyes de la naturaleza y más posible aún hablar de la uniformidad de la naturaleza con respecto a esas leyes. Y si naturaleza no es uniforme, entonces usar la uniformidad de la naturaleza como argumento contra los milagros es simplemente un absurdo. A la luz de esta incoherencia fundamental, encuentro asombroso que el argumento de Hume haya sido responsable en gran parte de la visión contemporánea generalizada, al menos en el mundo occidental, de que estamos ante una selección entre dos alternativas mutuamente excluyentes: o creemos en los milagros o creemos en el entendimiento científico de las leyes de la naturaleza, pero no podemos creer en ambas cosas.
Por ejemplo, Richard Dawkins declara, en el siglo XIX fue la última época en la que era posible que una persona culta admitiera creer, sin embargo, en milagros como el nacimiento virginal sin avergonzarse. Cuando se le presiona, muchos cristianos cultos son demasiado leales como para negar el nacimiento virginal y la resurrección, pero se sienten violentos porque su mente racional sabe que es absurdo, por lo que prefieren que nadie les pregunte. Sin embargo, yo no puedo ser tan simple como Dawkins piensa, porque hay científicos tan inteligentes y eminentes como el profesor Phillips, ganador del Premio Nobel de la Física en el 1998, el profesor John Parkerworth, de físico cuántico de Cambridge y el actual director del Instituto Nacional de la Salud y anteriormente director del proyecto de Genoma Humano, Francis Collins, por nombrar únicamente a tres, que, aunque muy conscientes del argumento de Hume, afirman públicamente y sin vergüenza o sensación de caer en lo racional o absurdo su creencia en lo sobrenatural y en particular en la resurrección de Cristo, que consideran la evidencia suprema de la verdad de la cosmovisión cristiana. Esto muestra claramente que para ser científico no es necesario rechazar la posibilidad o la realidad de los milagros para ver para ver por qué esos científicos no se sienten amenazados por Hume. Ahora nos detendremos con más detalle en su idea de que los milagros constituyen violaciones de las leyes de la naturaleza. Nos veremos pronto, un abrazo, bendiciones, bye bye.